Buenos días, público distinguido. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del segundo siglo, lo cual hablaremos de un radiopoema de la fabulosa obra Colacho Hermanos o Precedentes en América, del autor César Vallejo, quien hablaremos vida y obra. Buenos días, profesora y compañeros en general. Mi nombre es Carlos Daniel Robles Obregón. Pertenezco al grupo 5 del curso Cátedra Vallejo. En esta oportunidad hablaré sobre la infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue conocido con su primer nombre y su primer apellido, que sería César Vallejo. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Sus padres fueron Francisco de la Paula Vallejo Benítez y María de Santos Mendoza. Él fue el menor de 11 hermanos, los cuales fueron María Vallejo, Néstor Pablo Vallejo, Miguel Ambrosio Vallejo, Manuel María Vallejo, José Vallejo, María Jesús Vallejo, Víctor Clemente Vallejo, María Encarnación Vallejo y Francisco Vallejo y Manuel Vallejo. Su abuelo era un sacerdote y su abuela era una india mestiza. Así que la familia pensó en dedicarlo al sacerdoticio, lo cual marcó su formación y explica la presencia de su poesía y abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Sus estudios primarios los cursó en el Colegio Santiago de Chuco, desde el abril de 1905 hasta 1909. Estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Él inició sus cursos de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo. En 1911 se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo. Debido a problemas económicos, abandonó sus estudios. El 22 de septiembre de 1915 logra graduarse de bachiller en letras con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Tuvo amistades en un grupo literario llamado La Bohemia de Trujillo, donde se encontraban Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Sluptin, entre otros. Y uno de ellos era el asesor de Vallejo, Antenor Orrego. En 1917 enseñó en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde él obtuvo como alumno a Cielo Alegría. En 1919, su primer libro, titulado Heraldos Negros, uno de los más representativos. En 1920 entró a prisión por un delito que él no hizo y fue encarcelado 112 días. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Después de su fallecimiento, Georgette Philippard fue quien, después de su póstumo deceso de Vallejo, publicó otras obras literarias de su marido. César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras de Perú y como uno de los más importantes e innovadores de la poesía del siglo XX. Bueno, mi nombre es Fabricio Martín Rodríguez Nole. El día de hoy le voy a hablar sobre César Vallejo en América, teniendo en cuenta la sátira teatral de Colacho Hermanos. Tanto historiadores como personas de esa época decían que César Vallejo tenía como idealismo el indigenismo, la injusticia, el vitalismo trágico y sobre todo la conciencia latinoamericana, o sea, un mejoramiento del pensamiento de las personas tanto de esa época. Esto se puede ver reflejado claramente en el relato de Colacho Hermanos, donde él tuvo una postura rechazante ante el imperialismo, tanto así que comenzó una campaña antiimperialista para que disminuya la injusticia y sobre todo haya menos violencia y más democracia en dicha época.
Esta fue una de las obras más relevantes de César Vallejo, dado que tomó un impacto global tanto por la crítica que él tomó en el relato. Entonces se podría decir que fue algo vivido, dicho en pocas palabras, fue algo que se vivió en la época y que él lo reflejó en Colacho Hermanos. Bueno. Emprendimiento cultural de Colachos Hermanos. Los hermanos Cordel y Acidal Colacho eran dueños de una tienda de abarrotes en los Andes peruanos. Esta obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba por grandes problemas, que aquejan a la sociedad de ese entonces, de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído el gobierno de Augusto Baleggia en un lapso muy corto. Los hermanos empezaron a relacionarse con personas adineradas y con la llegada de una empresa estadounidense, los hermanos prosperaron económicamente y social para poder entrar a la política. Después de una semana, Cordel logra asumir el cargo de ser presidente. El tema del cual me ha tocado hablar hoy es sobre la definición y características del radiopoema. La idea principal es que la radio es un medio de comunicación donde podemos transmitir mensajes y recibirlos. Entre la radio y la poesía se comparte una misma esencia, que es la de la imaginación. Estas dos utilizan la palabra para generar una idea casi siempre elaborada, con la que aspira a evocar un sentimiento o una emoción concreta a quienes la escuchan. En esta ocasión me tocaba explicar las características de Colacho Hermanos. Las características más conmovedoras e impactantes de Colacho Hermanos o Presidentes de América nos muestra que Acidal y Mordel son hombres de linaje muy diferente, como el indígena y el español, cautivos de origen, y son hombres muy trabajadores de albañilería, por los que les convicciona convertirse en comerciantes desde el principio de la obra, aunque comprenden que sus objetivos dependen de sus virtudes para emular con la buena sociedad y el dominio de la palabra tanto escrita como interpretada. Es así que mientras la seducción por el poder de los patrones, que además manifiesta Acidal y Mordel, se amoldan en una representación colonial, crecimiento como dirigentes políticos, por lo que está señalada por el singular miedo de Mordel, como sensatos de sus raíces socio-raciales y económicos, según Vallejo en el año 1996, página 24.